Hola, soy Ernesto y como cada viernes, hoy haremos un repaso de lo que fue para esta semana la lección de escuela sabática para jóvenes. Es momento que prestes atención para que no te pierdas de ningún detalle sobre la lección. ¿Estás listo? Entonces, empecemos. El título de la lección para esta semana es el objetivo del discipulado, y en verdad podemos plantearlo de muchas formas, de tal modo que hasta podemos hacer un debate sobre cuál es el verdadero objetivo del discipulado. Y sí, seguramente duraríamos muchas horas, pero nada tendría sentido si es que hoy no abrimos nuestras Biblias. ¿Alguna vez has hecho algún gesto o has tomado una actitud parecida a la de tu mamá o a la de tu papá? Quizá haces un gesto como el de tus padres que no te gustaba o una costumbre que era propia de ellos y que ahora seguramente haces inconscientemente. Hay estudios que afirman que todos a veces copiamos cosas de los demás, sobre todo de nuestros padres. Cosas como su carácter, su forma de ser, su modo de caminar, el de hablar, el de reír, o un sinfín de cosas más que podrían o no gustarte de ellos. Aún así, son costumbres que seguramente copiaste de alguien más. Entonces, podríamos plantearnos esta pregunta: ¿aplicará esto también para la vida cristiana o solamente para mi vida diaria? Lo curioso aquí es que para ser discípulos necesitamos despojarnos de esas costumbres que quizá hemos adquirido con el paso de los años. Y sí, quizá debas despojarte de ese mal carácter que tienes. Nuestras costumbres marcan una identidad en nosotros, pero para ser un buen discípulo de Jesús debes cambiar de identidad. Seguramente leíste Filipenses 3 del 12 al 20, y si es que no lo recuerdas, pues estos versículos hacen hincapié en que nosotros somos ciudadanos del cielo, donde anhelamos recibir al Señor Jesús. Ok, entonces podrás tener esta pregunta ahora en tu cabeza. Ernesto, si me dices que todos copiamos gestos o actitudes de los demás y que tenemos que cambiar de identidad para ser un discípulo y que Filipenses dice que soy un ciudadano del cielo, entonces, ¿a quién tengo que parecerme? ¿Tendré que ser parecido a Pablo, a Juan, a Esteban o a qué discípulo? Y la respuesta correcta es, redoble de tambores, a ninguno de ellos, porque ellos también eran seres humanos con miles de defectos, cientos de costumbres y caracteres que fueron transformados. Entonces nosotros no tenemos que fijarnos en ellos, sino que tenemos que fijarnos en alguien más, en alguien que sea supremo. Tenemos que ser iguales que Jesús. ¿Cuál era la meta del discipulado de Cristo? Vamos a prestar atención aquí en Lucas 6:40 que dice: ningún discípulo es más que su maestro. ¿Hasta ahí estamos bien? Cuando termine sus estudios, llegará a ser como su maestro. Y aquí la Biblia nos dice que la meta del discipulado es la semejanza a Cristo en carácter y conducta, no a la superación de Él. Y hay tres características esenciales que debemos resaltar. La primera es que los discípulos son personas cuyo motor principal de acción es el amor al prójimo. Como discípulo no buscas sentirte mejor, sino que lo haces por amor. La segunda característica hace mención a que los discípulos son personas que se niegan a sí mismas. No debe existir el tan vanidoso yo, y es que necesitamos pensar en los demás antes de pensar en nuestras propias conveniencias. Y la tercera característica, que en realidad es un clásico de clásicos, hace mención que los discípulos son ganadores de alma. Todo el trabajo que realizas debe llevarte a ese resultado. Después de estudiar la lección de esta semana, tú tienes que dejar de ser solo un cristiano más. Tienes que ir al siguiente nivel. Tienes que ser un verdadero discípulo de Jesús, uno que exprese amor, uno que sea abnegado, y debe ser sin duda un ganador o una ganadora de almas. Y es que tu relación con lo divino debe transformar para que seas semejante a Jesús. El discipulado no es un asunto privado entre el individuo y Dios. El discipulado se vuelve viral cuando los discípulos ayudan a sus nuevos discípulos a crecer. ¿Te das cuenta de cuál es esa diferencia? El discípulo debe aprender a negarse a sí mismo, a aceptar, a seguir a Cristo y repetir el llamado a otros discípulos. No se puede nutrir a los miembros sin antes capacitarlos y equiparlos para involucrarse en la tarea de ganar almas. La ganancia de almas no se logra si no nos amamos y cuidamos los unos por los otros. El discipulado es un proceso continuo que comienza antes del bautismo y continúa después del bautismo, es decir, que no se detiene en ningún momento, llevando al discípulo al ser más semejante a Jesús.
Elena menciona que la mejor medicina que pueden dar a una iglesia no es predicar o darles un sermón, sino planear trabajo para sus miembros. Jesús alcanzaba sus corazones y buscaba el bien de los demás. La buscaba en las calles, en las casas privadas, en los barcos, en las sinagogas, a orillas del lago, en las fiestas de las bodas. Es decir, que no importaba el lugar, sino que Él se preocupaba por el bienestar de los demás. ¿Te das cuenta de la importancia de ser un verdadero discípulo? El único que puede ser tu motivación todo el tiempo es Jesús. Y para que tú seas como Jesús tienes que predicar con tu carácter. Recuerda que somos cartas abiertas y podemos ser vistos y leídos por los demás. El cómo vives debe reflejar a Jesús y para eso necesitas de compromiso y entrega a la misión. Y lo mejor de todo es que este es el momento. No sé qué tipo de problemas puedas tener o qué tipo de carácter, costumbres puedes llevar ahora. Pero lo que sí sé y estoy seguro es que hoy puedes arrodillarte a Dios y decirle: Señor, soy un simple vaso de barro, tú moldéame. Tengo miles de imperfecciones, aún así me entrego en tus manos. Úsame para tu obra, conviérteme en un discípulo tuyo y que todo lo que haga te refleje a ti. Puedes pensar que tienes el peor carácter del mundo, pero para Dios nada, absolutamente nada, es imposible. Lo único que necesitas es entregarle tu corazón a Él. ¿Recuerdas cuál fue una de las características de un discípulo? Sí, justamente el de poder evangelizar. Ahora puedes hacerlo. Y lo primero que tienes que hacer es pensar en 3 personas que necesitan tomar una decisión en su vida. Sí, piensa en esas 3 personas y diles lo que esta semana aprendiste a través de la lección. Esta es una buena manera para empezar a evangelizar. Y si no sabes qué palabras usar, tranquilo, tranquila. También puedes mandar este podcast. Está en ti el poder predicar y el poder llevar personas a Jesús. Es momento de romper paradigmas. No seas como cualquier cristiano. Es momento de que seas un discípulo de verdad. Y por fin hemos terminado con el repaso para esta semana. Sí que la lección estuvo muy interesante. Gracias por quedarte hasta el final. Y antes de despedirme, te quiero comentar que tenemos redes sociales donde nos puedes seguir. Ahí vas a poder encontrar muchísimo material que de seguro será de mucha ayuda para tu vida espiritual. Recuerda que todos los viernes tenemos nuevos repasos de la lección de Escuela Sabática para jóvenes. Yo soy Ernesto y fue un gusto haber compartido contigo estos cortos minutos. Que Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima.